Me gustó lo de con respeto a los uruguayos, estuvo bien. Ahora, yo no sé si nuestro compañero Nicolás Quilaleo, que es quien hace todos los días nuestro Focus al Paso, no sé si le costará mucho encontrar los testimonios, porque la verdad es que lo que nos trae es riquísimo, pero además a mí me asombra el nivel de información que tienen los transeúntes argentinos y argentinas que están ahí, no sé, en Chacarita, en una estación de tren, y saben detalles, de situaciones de política internacional. Impresionante. Bueno, somos un poco intensos, somos así. Ya estamos con Leandro Santoro. Bienvenido, Leandro. Buenas noches. Gracias, Noé. Diputado en la Ciudad de Buenos Aires, por ahora Buenos Aires. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Cuánto te preocupa? Muchísimo, muchísimo. La injerencia americana en la región es muy peligrosa, no solamente porque viola el derecho internacional y porque instaura una nueva doctrina, sino que lo más importante es que al frente de los Estados Unidos hay una persona que está absolutamente desequilibrada, que es capaz de decir que se quiere quedar con Groenlandia, con el Canal de Panamá, con Colombia, que quiere invadir México para resolver el quilombo del narcotráfico. Entonces, tranquilamente un día se puede despertar y decir que así como se quiere quedar con Groenlandia, se quiere quedar con la Antártida, y te lo avisa y después va y lo hace. Entonces, el problema de la arbitrariedad del más fuerte son los caprichos, y cuando se rompe el sistema de relaciones internacionales basado en la norma y en el derecho, somos un mundo más inseguro y más peligroso. ¿Le ves alguna salida? Porque no pareciera haber nadie que pueda discutir o que más o menos oponga algún tipo de resistencia. Es una época del mundo donde está todo muy feo, porque en Europa también están pasando cosas muy parecidas, porque además en América Latina la derecha fue copando distintos lugares, y yo creo que además lo más importante de todo, la derecha dejó de ser una derecha republicana y democrática para transformarse en una ultraderecha reaccionaria que hace seguidismo de los Estados Unidos, berreta. Entonces estamos frente a líderes políticos que no demuestran autonomía intelectual, que no son capaces de marcar diferencias con los Estados Unidos por temor a quedar afuera del esquema. En otro momento histórico, vos encontrabas tanto por izquierda como por derecha presidentes con estatura intelectual, política, que eran capaces de marcar diferencias, matices. Ahora no, es toda una lógica binaria, ¿no? Estás de un lado o estás del otro, el que está enfrente es el enemigo, y si tu tutor, en este caso los Estados Unidos, deciden hacer cualquier cosa, van a encontrar los argumentos para justificarlo. La verdad es que la única chance que tenemos los americanos de poder recomponer cierta lógica de racionalidad es que de abajo hacia arriba surja un movimiento ciudadano que le ponga límites a la irracionalidad y que vuelva a poner una agenda en discusión humana, que sea la agenda de las personas y no la agenda de las corporaciones o de las empresas petroleras. ¿No parece, no sé, capaz hoy me agarras en un día muy pesimista, pero no hay movilizaciones, no hay reclamos a gran escala por lo menos, y cuando los hay, el gobierno tiene ahí leyes, no las cumple, tiene fallos judiciales, no los cumple? Son ciclos, Noé. Tampoco nos vayamos a deprimir, porque si nos vamos a deprimir terminamos siendo funcionales a lo que estamos criticando. Son ciclos. La historia ha demostrado que en más de una oportunidad sociedades quedan dormidas o parecen anestesiadas, y un día de la mañana a la noche pasa algo y reaccionan y cambia la historia para siempre. Ha pasado muchas veces en América Latina y en nuestro país infinidad de veces. Lo que yo creo que lo que tiene que hacer la política y los sectores con más conciencia social es, primero, no bajar las banderas, no resignarse, no aceptar que la historia terminó, que la única forma de administrar las cosas es la que proponen estos psicópatas, y seguir manteniendo la llama de la resistencia política, de una dignidad basada sobre otras ideas, sobre el ser humano, como te decía recién, una lógica mucho más comunitaria, más gregaria. Porque en algún momento esta moda, este ciclo político que estamos viviendo, que se basa en la crueldad, en el egoísmo, en el sálvese quien pueda, va a terminar, como terminaron otros, y se reiniciará un ciclo político nuevo. Yo espero que desde ese lugar podamos contribuir a que haya una ciudad más ciudadana. Cuando miramos a veces qué está pasando en la oposición frente a estas situaciones, lo que vemos son discusiones de poder o de rosca, ¿no? No parece haber ninguna discusión tendiente a liderar un proceso como el que estás contando. Hay algunas experiencias, porque hay que reconocer que hay gente que hace las cosas bien en muchos lugares del país. Lo que pasa es que generalmente la agenda nacional la copa el gobierno, porque los medios nacionales están acá y porque además financian un montón de medios de comunicación que hacen que parezca que los únicos que tienen iniciativa política son ellos. Pero en todos los lugares yo conozco compañeras y compañeros que enfrentan este proceso, que tienen propuestas, que articulan alternativas. Yo la semana pasada, ustedes me invitaron, presenté en la legislatura un proyecto
para desendeudar a las familias porteñas, Sí. para crear una línea de crédito con el Banco Ciudad, una tasa mínima donde sin costo fiscal el gobierno de la ciudad pueda hacer que se deje de ganar plata un rato para ayudar a las personas que hoy están sacando crédito para morfar, ¿viste? Que usan la tarjeta para pagar gastos corrientes. La verdad que es una idea que tiene que ver con reconocer que la gente acumula quilombo y que el gobierno, y en este caso el Estado de la ciudad, se tiene que poner al servicio de los más necesitados, una mirada social. Te pongo la que se me ocurrió, que fue el primer No, está proyecto que bien. presenté, pero tengo 50 en la cabeza. Pero está Y en bueno- Santa Fe, viste, en Rosario, los pibes de Nueva Ciudad, o sea, están trabajando en una dirección parecida y hay compañeras y compañeros en el Congreso que están en la misma dirección, trabajando en propuestas alternativas a la reforma laboral, que tienen una mirada distinta sobre lo que debería ser una reforma impositiva. Lo que pasa es que lo que hay que hacer también, además de proponer, viste, es tratar de construir una mayoría social y hay que tratar de encontrarse. Para mí lo más peligroso en este caso es el narcisismo de algunos dirigentes o el egoísmo que se genera a veces en la oposición para llevar agua para el molino de cada uno, que eso es lo que hace que conspire contra la posibilidad de construir una alternativa. Dirigentes que en lugar de buscar cómo construir coincidencias o cómo disminuir las disidencias, descalifican personalmente a los compañeros solamente para tratar de encontrar una ventaja personal. O sea, yo te hago la descripción, pero no te doy los nombres, porque si diera los nombres estaría, como te decía recién, haciendo lo que critico, pero Sí. sí identifico que me parece que es parte de lo que nosotros tenemos que lograr, que hay un problema que hay que desarmar, ¿no? Y es esto de la gente en esta lógica hiperindividualista tratando de acumular para sí sin entender que hay que poner el conjunto por sobre lo individual. Sabes que es muy interesante porque, bueno, venimos hablando en las últimas semanas, ¿no? Con referentes, dirigentes, analistas, personas que están pensando para hacer un conjunto grande Sí. la situación política en la Argentina, y todos coinciden en estas dos cosas que vos decís. Una, la resistencia o la posibilidad de cambiar este modelo económico, político, incluso a nivel global o regional, tiene que venir de abajo. Ayer, por ejemplo, Eduardo Beliboni nos decía, tiene que haber una coordinación de todas las centrales obreras de la región para hacer un paro general conjunto de toda la región. Y todos coinciden también en esto de la interna ya fue, hay que olvidarla, hay que dejarla a un costado. En todo caso, dirimir las diferencias en una elección, pero intentar... Pero parece muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Pero también creo que la política se tiene que renovar y eso significa que la sociedad en algún momento va a tener que reconsiderar su relación con la política. Hoy creo que es una relación horrible la que estamos teniendo como sociedad con la política. Si bien es cierto que mucha gente está informada, el nivel de compromiso es muy fluctuante. Creo que hay una forma de intervenir en lo público que conspira contra la posibilidad de construir una alternativa, que tiene mucho que ver con el clima de época, con el individualismo, con la superficialidad, con la coyuntura. Cuesta encontrar lugares Dame un ejemplo, a ver. ¿Un ejemplo de qué? De formas de intervenir en lo público que terminan atentando contra la posibilidad de construir. Y a ver, sin querer No puntualices en apuntar nadie, a pero- nadie, pero a ver, me parece que cuando lo que se busca es marcar la diferencia con los que estamos de la vereda enfrente del gobierno, en lugar de tratar de construir coincidencias, se va en esa dirección. Digo, qué sé yo, hay cosas en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que pasaron. Si nosotros hubiésemos tenido la capacidad de construir una coalición más amplia, eso que trabajamos para que eso se dé, y no hubiese ganado la Libertad Avanza en la ciudad, porque perdimos por los 2,5 puntos que fueron a votar a Moreno y a Valmedina, concretamente. ¿Y cuál era la explicación de eso? ¿Entendés? O sea, que había alguno que decía que, viste, que yo vengo del radicalismo, hace 15 años que me fui al radicalismo, ¿entendés? O sea, que ¿cuál era la explicación? Que alguno quería ser concejal. Es válida la ambición, pero boludos, tenemos la oportunidad de ganarla al gobierno nacional, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Viste, lo mismo pasó en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires el peronismo tuvo 3 opciones por fuera de la lista oficial de Axel. Y la verdad es que se perdió por eso, se perdió por 60.000 votos y hubo 3 listas peronistas que sacaron casi 200.000 votos. Te pongo un ejemplo, después tenés la idea de que al adversario interno hay que destruirlo también. Yo creo que hay que construir una lógica más racional. El peor error que podemos cometer es copiarlo a Milei.
¿Entendés? O sea, si creemos que la alternativa a Milei va a ser un Milei de izquierda o un Milei peronista, que con las mismas formas y los mismos métodos, usando el odio, la ira y el resentimiento, se va a poder construir una alternativa política que lo supere o que lo reemplace, estamos equivocadísimos. ¿Entendés? O sea, hay que buscar la manera de entender, de volver a racionalizar la discusión, de entender que las emociones cumplen un papel en política, pero de ninguna manera la discusión política es una discusión emocional. Es una discusión racional que contiene emociones, pero si no es un quilombo. Si lo único que importa es si la pegás en las redes sociales, si el video se viraliza, si los demás hablan de vos y si acumulás para tu propio molino, bueno, esa lógica, ¿qué pasa con otros partidos de izquierda también? O sea, hay una mirada, yo muchas veces, por ejemplo, frente al quilombo de lo que fue la intervención, el secuestro de Maduro y la intervención americana en Venezuela, al principio todo el mundo puteando y después partidos políticos y dirigentes políticos opositores midiéndole el aceite a otros dirigentes opositores por las palabras que usaban o que no usaban, ¿viste? Para mostrar que ellos eran más opositores al imperialismo de lo que eran otros. Esas pelotudeces que muchas veces se festejan en las redes sociales terminan conspirando contra la posibilidad de que en la Argentina haya una alternativa de poder que enfrente a un proyecto de poder como es el proyecto de Milei de la ultraderecha. Hablemos un poco porque vos decías recién este proyecto para desendeudar a las familias, vos decías, bueno, pongo este ejemplo como hay otros, pero es muy importante. De hecho, nosotros venimos diciendo cada vez que hablamos de la morosidad en los créditos de las familias, que tiene que haber una respuesta de los estados, del Estado en general, para darle una solución a esas familias, que la alternativa opositora va a tener que ponerse a laburar con eso. Bueno, vos presentaste este proyecto con epicentro del Banco Ciudad. ¿Qué chances hay de que se salga? Sí. Muchas. Ah, ok. Sí, obvio, muchas. A ver, estamos en enero, la legislatura está en receso, pero cuando apenas empiece a funcionar va a ser el primer proyecto que yo voy a impulsar. Pero por dos motivos. Primero, porque efectivamente hay un problema con el endeudamiento familiar. Y segundo, porque para hacer todo lo otro necesitamos que el Estado esté al servicio de la gente. Parte del quilombo que nosotros tenemos se debe a que las prestaciones sociales que brindaba el Estado eran de mala calidad. Entonces mucha gente optó por descreer de la posibilidad de que se podía mejorar el Estado y pasó a darle una oportunidad a los que decían vamos a destruir al Estado y a reemplazarlo con el mercado. Ese proyecto para mí es nefasto, o sea, decir como la universidad tiene déficit o hay corrupción o hay que investigarla, entonces vamos a cerrarla, vamos a desfinanciarla. Me parece que es una locura en todo caso, ¿viste? Si tenés déficit o un problema que se te va a quitar por la corrupción o por lo que sea, mete en cana el que se la está choreando, sañá las cuentas públicas, pero financiala porque es clave para la movilidad social. Bueno, ahí tenés un ejemplo de lo que creo que nosotros tenemos que hacer, digamos, ¿no? Tiene que haber un retorno hacia el Estado, pero distinto. Tiene que ser un Estado más eficiente, más transparente, hay que pensar de qué manera intervenir. El estado de bienestar que nosotros conocimos no es producto de la sociedad industrial, es una sociedad completamente diferente a la que tenemos ahora. Los servicios y las prestaciones que daban son producto de una sociedad que no existe más. El mercado laboral cambió muchísimo y entonces cambió mucho la subjetividad de la gente. Entonces, si las formas de intervenir sobre los problemas sociales son las mismas que en el siglo XX, los pibes van a interpretar que lo que estás haciendo en realidad no sirve para nada. Entonces, viste, vos tenés que buscar la manera de encontrar formas para que lo público y lo comunitario resuelvan quilombos, más allá de que éticamente esté bien el planteo. ¿Entendés? Porque si no, no vas a... Hoy hay una grieta, además, que es una grieta generacional. Sí. Y esa grieta generacional lleva a tener miradas muy distintas sobre los problemas sociales. O sea, claro, nosotros hablamos del Estado, para nosotros el Estado es una herramienta clave y es positivo porque el Estado ayudó a recuperar la Argentina después de la crisis del 2001, el Estado ayudó a crear puestos de trabajo después de lo que fue el neoliberalismo, etcétera, etcétera. Para un montón de pibes el Estado fue el que le dijo en la pandemia que no se podía ver con los amigos, el Estado es parte de un entramado de corrupción que utilizaba buenos motivos para enriquecer a algunos funcionarios, todo eso existe también. Entonces, ¿cómo se reconstruye una esperanza y una mayoría social con un epicentro humanista? Bueno, está claro que parte de lo que tenemos que hacer es repensar cómo el Estado interviene. Entonces, los instrumentos de intervención del Estado sobre lo público tienen que estar acorde a la realidad y al contexto actual que nosotros tenemos. Hoy, por ejemplo, el tema del endeudamiento familiar es un quilombo, ¿no? Hay otros temas, por ejemplo, que en la Argentina era muy importante hace 15, 20 años atrás, que hoy dejaron de serlo. ¿Me entendés? Te voy a poner otro ejemplo.
política de vivienda. Durante muchos años nosotros dijimos la política de vivienda es el Estado construye y regala casas o las vende a muy cómodas cuotas. Sí. Hoy eso no resuelve el problema de la vivienda. Hoy el problema de la vivienda se resuelve con alquileres públicos. O sea, no significa que no haya créditos hipotecarios o que no tenga que haber créditos hipotecarios o que no se tenga que construir o que el Estado no tenga que tener una política como progresar para poder resolver el quilombo. Pero el quilombo es tan grande que aunque pongas muchísimos miles de millones de dólares ahí, no resolvés el tema. Y el problema de la vivienda es un problema que asfixia a la gente hoy. Entonces, combinás instrumentos, ¿tá? Uno de los instrumentos que tenés que pensar es un parque público de vivienda para que el alquiler pueda estar de alguna manera regulado con el precio que el Estado pone por debajo del precio del mercado a los efectos de aumentar la oferta y también generar incentivos para que los precios de los alquileres estén de acuerdo con los salarios. ¿Entendés? ¿Qué sería lo ideal? Y por supuesto, lo ideal sería que el Estado le pueda dar una casa a cada uno y que la pueda pagar en cómodas cuotas. Con el Estado quebrado que tenés, si vas por ese camino, le vas a resolver el problema, en el mejor de los casos, a 10.000 personas. Y se la tenés que resolver a 5 millones. Claro. Muchas gracias, Leandro, por venir. Me quedo con ganas de seguir hablando, así que retomamos en un par de semanas. Muchísimas gracias.